Bueno, pues bienvenido Natalia a este Gracias, podcast Jesús. de Dentro de ti, Ujú. ¿vale? Me alegro que estés aquí y como una invitada más, como siempre digo, esta es tu casa para poder comunicar tus experiencias, tu conocimiento y que sepan la gente que existe otro camino desconocido al que puede elegir y que puede escoger, ¿no? Maravilloso. Te doy las gracias a ti por invitarme a poder compartir este ratito contigo y a que la gente nos pueda escuchar y ojalá pido que algunas de las palabras que tú y yo podamos decir pues puedan ayudar en algo a otras personas. Por supuestísimo. Pues nada, ¿Mm? Natalia, tú eres terapeuta holística, ¿no? Si no me Sí, equivoco. yo, bueno, tengo conocimiento de varias herramientas Ujú. y holístico en la capacidad de entender que somos un todo, somos un ser con distintos planos de composición, es decir, no solamente estamos compuestos por la parte visible, que es la materia, sino que también somos energía en vibración, con lo cual somos también un cuerpo electromagnético. Y en función de ese cuerpo electromagnético, nosotros tenemos cuerpos no visibles para la vista, para la gran mayoría, hay gente que sí que lo puede ver, que tienen también sus cualidades y sus características. Exacto. Y bueno, Natalia, a mí siempre me gusta empezar con una pregunta para mis ¿Vale? invitados, ¿vale? Y Ajá. me gustaría empezar preguntándote cómo empieza tu camino en la energía, en la espiritualidad, en las terapias holísticas. Y siempre pregunto esto para que las personas que nos ven sepan que nosotros también somos personas humanas, que tenemos nuestras vidas cotidianas y que no somos elegidos como tal, ¿no? Sino que todo el mundo está... Esto está al alcance de todo el mundo. Por eso me gusta a mí humanizar un poco a la persona. Vale. Pues mira, yo vengo de un mundo muy mental, que era trabajar en la banca, en alta dirección. Llegué a puestos de alta dirección en la banca, con lo cual mi cerebro estaba estructurado en la parte más racional y de números. Claro, ¿Vale? tú has pasado de un análisis a tope Sí. hasta el mundo espiritual, ¿sabes? Hasta muy... Uh-huh. hasta el otro Hasta darme extremo. cuenta de que lo que vemos es una parte de la realidad. Entonces, bueno, yo vengo del mundo de la banca, estaba siempre trabajando y trabajando muy duramente hasta que un día la vida me para. La vida me para de tal manera que, pues que casi me muero. Y entonces, cuando estoy recuperándome de ese parón que me da la vida, porque cuando nosotros no somos capaces de parar ni de observarnos en todas las facetas, muchas veces la vida nos trae algún evento o alguna circunstancia que nos saca del camino por el que íbamos y nos quiere introducir en uno nuevo, más adecuado a nuestro ser. Entonces yo tengo un embarazo ectópico y el día que me entero de que estoy embarazada ya estoy en el hospital ingresando por urgencia, habiéndome desmayado ya 9 veces, donde casi me muero, porque casi me desangré. Uh-huh. Entonces, cuando yo me salí del hospital, después de una semana y me empecé a recuperar, me decían que todo estaba bien, menos algo que yo siempre había dispuesto, que nunca la había observado, que era la energía. Y sí, estaba bien físicamente. Uh-huh. Con las pruebas físicas que me hacían, todas daban correcta. Claro. Pero yo cada vez que pensaba en subir unas escaleras me ponía a llorar porque no tenía energía. Cuando había sido una persona capaz de trabajar, levantarme a las 5:30 de la mañana y estar trabajando de 5:30 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Es decir, con un volumen y una capacidad de trabajo muy grande. Entonces, esa primera vez fue cuando la vida me puso de frente que aparte de la parte física tenemos algo más. Queriendo buscar solución a lo que yo estaba viviendo, pues me encuentro con un maravilloso médico que se llama Carmelo Vizcarra, que tiene una casa de reposo y de salud en Navarra, y me voy para allá. Yo la había escuchado en unas conferencias en la Universidad de Las Palmas y dije, algún día yo visitaré lo que este hombre dice como médico. Y ese fue mi momento. Solicité plaza y me fui para allá, y lo que iba a ser en principio una semana allí en esa casa de reposo y salud se convirtieron en 3. Y allí empecé a entender que todo está relacionado, que todo tiene de alguna manera una conexión, y empecé a entender que hay una parte no visible tan importante como que la parte física funcione, que es la parte de la energía.
Entonces me hice un poco una especialista de saber qué puede aportarnos energía. La gran mayoría de las personas piensan que el comer, el dormir y el deporte, el descanso, vamos, es lo que nos aporta la energía, y esos son una de las fuentes donde podemos obtener energía, pero no son las más principales, son las más conocidas, pero no son las principales. De hecho, si nosotros podemos comer mal, podemos dormir mal y podemos no hacer deporte, que si, por ejemplo, trabajamos todo el día en aquello que a nosotros nos llena nuestro ser, tenemos energía por encima de lo que comamos o por encima de lo que descansemos. Entonces, bueno, pues tengo como 14 o 15 fuentes de energía muy bien identificadas para que la persona pueda darse cuenta que, más allá de las básicas que todo el mundo conoce, tenemos que prestar atención a otras, porque puede que nos estén drenando energía o al contrario. Entonces me especialicé en ver cómo podía conseguir más energía. Interesante. Sí. Sí, claro, al final es un equilibrio de todo. Sí, la salud la alimentación es importante, el dormir es importante, no decimos que no, pero también es importante otras cosas que se desconocen, ¿no? Como tú bien dices, yo siempre digo que sí, la medicina occidental es muy buena porque cuando nos hace análisis y eso, ve si tenemos alguna alteración, alguna patología y demás, ¿no? Pero por ejemplo, se limita un poco cuando hay alguna disfunción de algún órgano. Por ejemplo, hablando de la medicina tradicional china, ¿no? Que detecta si hay una disfunción, no la detecta. Detecta ya cuando hay una patología, múltiples disfunciones, ¿no? Entonces, como esto es todo. Y bueno, Natalia, una de las cosas que yo he escuchado que tú estás especializada, ¿no? En esto de la energía, en activar esta energía desde las ondas escalares, ¿puede ser? Sí, yo conocí las ondas escalares una vez, estaba escuchando pues un podcast, es decir, muchas veces lo que tú estás haciendo ayuda a despertar, y yo escuché en ese momento el podcast de una persona, ¿no?, que hablaba de la energía escalar, y yo no tenía, en ese buscar fuentes de energía, no tenía conocimiento y me puse a investigar, y con tan buena suerte que quien hacía esas máquinas de ondas escalares es Efraín, que está en Tenerife, Efraín, en la isla de Cierre, donde vivo yo, salido un podcast, en Las Palmas. Pues yo, ni corta ni perezosa, me puse en contacto con él y le dije que me cogía un avión. Ya no me acuerdo si me cogí un avión o un barco con coche, y para allá que me fui a comprar una máquina de energía escalar. Y me fui a conocer a Efraín y me traje la maquinita de ondas escalares. Recuerdo que el que era mi pareja, ingeniero industrial, cuando empezó a ver lo que la maquinita era capaz de hacer, le chocó el conocimiento que él tenía, porque yo recuerdo de poder coger una bombilla con las manos y ser conductor de luz, o sea, cogerla más, o sea, estar enganchada con un borne a la máquina de ondas escalares, y con la otra ponerme una bombilla en cualquier parte del cuerpo y la bombilla encenderse. Entonces eso a él le... Sí, eso también lo probé yo también le compré la máquina a Efraín y me explotó la cabeza cuando lo vi. Sí, le explotó la cabeza, y de hecho otro amigo ingeniero enseguida, vámonos a comprar otra vez, ve para Tenerife, tráeme una máquina de esas. Y bueno, pues compramos varios amigos que estamos en el entorno, nos compramos varias máquinas de ondas escalares, que indudablemente a mí, una de las cosas que más me ha ayudado la máquina de onda escalar, a mí es a relajar el sistema nervioso, ¿vale? Yo sabía que me agarraban los bornes de la máquina de ondas escalares, me lo ponía 20 minutos, yo sabía que a los 10 daba igual si hubiera descansado, si no hubiera descansado, si hubiera dormido o no hubiera dormido, a mí me hacía dormir, o sea, me hacía dormir. Cada persona, en función de lo que esté viviendo dentro de su cuerpo, va a tener una experiencia distinta. Claro. Pero a mí me hacía dormir y me levantaba relajada y revitalizada. Qué interesante, ¿no? Y porque las ondas escalares a mí también me costó trabajo como buscarla, ¿no? Escuchar de las ondas escalares, y yo llevo como 12 años metido en las terapias holísticas, ¿no?
¿Por qué crees que no se habla tanto de esto, Natalia? Hombre, porque indudablemente el sistema está hecho para que... Para mí tenemos dos partes fundamentales en nuestro organismo. La parte bioeléctrica y la parte bioquímica. ¿Vale? Entonces, la parte bioeléctrica está que de que nosotros tengamos saludables esa parte bioeléctrica del organismo, depende que si nosotros tenemos saludable esa parte bioeléctrica, hay muchas enfermedades y padecimientos que no tenemos. Todo aquello que de alguna manera dentro del cuerpo humano utilice mucha electricidad, dígase, todas las enfermedades mentales que ahora mismo hay, tienen una base de que hay un déficit en la bioelectricidad de la persona. Los Alzheimer's, las demencias, toda la parte del corazón, las cardiopatías. Tú date cuenta de que cuando a nosotros nos observan con aparatos para ver qué es lo que está ocurriendo en nuestro cerebro, utilizan muchas veces los electroencefalogramas. Cuando nos estudian el corazón, utilizan los electrocardiogramas. Es decir, ya la misma medicina sabe que hay que utilizar aparatos eléctricos para hacer la medición de cómo está el estado de esos órganos. Todos esos órganos dependen de la bioelectricidad. Si la bioelectricidad está mal, en función luego de una serie de hábitos, de pensamientos, de emociones, cada persona va a sacar un síntoma, un padecimiento, una enfermedad. Y el sistema está preparado primero para que no tengamos claro cómo funciona el todo. ¿Vale? Nos han disgregado el conocimiento en partes. Entonces hay gente que tiene una parte del conocimiento, pero le falta la otra. Y entonces esa manera de dividir el conocimiento pues permite que se puedan controlar muchas cosas. La parte bioeléctrica es la que más ahora mismo tenemos afectada. Estamos llenos de campos electromagnéticos que nos van afectando en el día a día y que nos van disminuyendo el bien hacer y el buen funcionamiento de nuestra parte bioeléctrica. Y claro, van saliendo un montón de enfermedades cuya causa real no vamos a la causa real, vamos a la causa expiatoria. Es decir, nos dicen algo que siempre suele estar fuera de nuestro alcance y ya nos dejan, como digo yo, suscriptores mensuales de un montón de medicinas y medicamentos. Exactamente. ¿Vale? Entonces no interesa porque si yo me dedico a vender ciertas cosas y a generar dinero y si nos ponemos a observar el mundo solo con la observación y vemos lo que gana muchísimo dinero, pues ahí hay muchos intereses creados y no interesa que nosotros tengamos un verdadero conocimiento porque cuanto más suscriptores mensuales de ciertos fármacos tengamos, más dinero estamos ganando. Entonces, cuando nos ponemos a observar el mundo y decimos, espérate, que el 95% de la riqueza está en menos del 5% de la población. Sí. ¿Vale? Yo no, por supuesto, estoy a favor de la riqueza, pero bueno, los ricos con los que nosotros nos movemos son pobres. ¿Vale? Sí, te entiendo. Los ricos, Jesús, no salen ni en la lista Forbes. En la lista Forbes nos ponen la parte visible de lo que quieren que veamos a veces. ¿Vale? Sí, claro. Sí, entonces, yo conozco gente de la revista Forbes. Cuanto menos conocimiento tenga la gente, cuanto más disgregado esté el conocimiento, menos capacidad y cuanto más dependiente, porque nos tienen en una conciencia infantil, pues nos dejan dependientes, claro, ¿no? De los protocolos, del sistema. Cuando coger responsabilidad acerca de nuestra salud es muy importante. Exacto. Importantísimo. Sí. Como tú has dicho y bien. Te das cuenta de la gente que al final, cuando llegamos a ciertas edades, ¿cuándo fue? Sí, yo fui esta semana a un osteópata nuevo, ¿no? Y entonces me estuve haciendo una ficha y tal, y me dijo, bueno, ¿qué medicamentos tomas? No, ninguno. ¿Qué? No, ninguno.
y se sorprendía, ¿no? De que ya parece que cuando tenemos 50 y, no voy a decir el I por coquetería, pues tenemos que estar tomando algo, ¿sabes? O sea, y si no tomas nada, eres un bicho raro y no se lo pueden creer. Sí, Y es que, pues eso, si te das cuenta, cuánta gente, que cuando yo leí hace poco un estudio, que el 95% de la gente de más de 80 años, todos toman medicamentos, el 95%, ¿vale? Y de ese 95, más del 60% de las personas toman más de 15 medicamentos. Más de 15 medicamentos o tipos distintos de tal. Dices, claro, tú parece que caes con, yo qué sé, con algo tan fácil como la tensión o como el colesterol y que ya no sales de ahí. Ya te han puesto la pastilla de tensión del colesterol y ya poca gente sale de ahí. La gente ya se empieza a tomar esto de manera continuada y lo que te digo yo, suscriptores mensuales. Claro. Es como yo digo, hay gente que dice, es que una sesión de osteopatía o terapeutas, ¿no? De 50 euros es muy caro, ¿no? Pero es como yo digo, yo, por ejemplo, mi manera de trabajar es, yo no cronifico a nadie. Yo a lo mejor me voy a llevar contigo 4 o 5 sesiones y una vez que estés bien, ¿no? Te voy a dejar ir, ¿no? Pero ahora, si ponemos para toda la vida pagar una caja de pastillas 99 céntimos al mes o cada 2 semanas, toda la vida, claro, haz la cuenta, a ver si te va a salir más caro 4 sesiones conmigo. Los efectos secundarios que tiene eso, porque hay mucha gente que desarrolla a medio y a largo plazo padecimientos que son consecuencia. Te estoy escuchando. Ah, ¿me estás escuchando? Es que perdí la imagen, cielo, y pensé que se había cortado. Que son padecimientos, o sea, las consecuencias a medio y a largo plazo vienen y la persona desarrolla padecimientos y enfermedades consecuencia de los efectos secundarios de aquello que está tomando de manera continuada. Claro. Porque cuando tú te coges los prospectos dices, Dios mío, me arreglan una cosa y como no están en sinergia, lo que te puede dar la persona, no sé, tienes un problema de pulmón y luego uno de estómago, el neumólogo te mira una cosa, el estomatólogo otra y muchas veces no coordinan entre ellos lo que tú estás tomando y puede ser incluso incompatible, ¿sabes? Y Tú me estás viendo, ¿verdad, cielo? Sí, yo te estoy viendo y se te está grabando bien, no te preocupes. Vale, perfecto, porque yo perdí la imagen, pero me imagino que se recuperará. Vale. Bueno, pues eso, suscriptores mensuales, les llamo yo. Y Natalia, cuando tú empezaste, digamos, en este mundo, ¿tuviste alguna resistencia o algún miedo? Claro, a ver, tú date cuenta de que muchas veces estamos aleccionados y programados de forma completamente contraria a lo que luego tú vas descubriendo. Por ejemplo, yo creo muchísimo, lo voy a decir de manera genérica, ¿vale? Que nos han quitado la sal y ya con quitarnos la sal a un montón de personas, yo estoy hablando de sal marina. La sal marina es un conservante. Nuestros alimentos antes se conservaban en sal. Cuando nosotros nos enfermamos, nos inyectan suero fisiológico, que es agua con sal, con sal marina. Exacto. ¿Vale? Entonces, nos han quitado la sal y hay una creencia generalizada de que la sal es mala, cuando si nuestro cuerpo no introducimos las sales en la proporción necesaria y óptima, las sales en contacto con el líquido del agua se convierten en un conductor de la bioelectricidad de la célula y si no tenemos sales en el cuerpo, que fue una mejora de las ondas escalares. Me di cuenta de que aparte del aparato de la onda escalar, que ayuda muchísimo, nosotros tenemos que ayudarlo con la ingesta de agua con sales, de agua con sal. Pero ya te digo que eso lo digo en genérico, hay que ver qué tipo de sales, en qué proporción y cómo está la persona. Porque si no tomamos las sales mínimas, estamos con un déficit y un montón de padecimientos que se podrían curar solo con ese equilibrio hidroelectrolítico, tenerlo de manera óptima, y que si nosotros tomamos ese equilibrio hidroelectrolítico de forma correcta, además luego nos ayudamos y nos apoyamos
con una máquina como las ondas escalares, que precisamente en aquel momento cuando yo lo compré no tenía este conocimiento, ahora lo tengo claro. Nos ayuda a esa bioelectricidad para que funcionen de forma correcta un montón de órganos, principalmente todos los que tienen que ver con la parte eléctrica: cerebro, sistema nervioso, corazón y articulaciones musculares, ¿vale? Cuando el músculo necesita recibir ese impulso nervioso para poder funcionar de manera correcta. De hecho, si mucha gente tuviera óptimo ese equilibrio, ¿vale?, estaría en salud. Pues sí. Es más, y el agua de mar, hablando, ya que lo hemos sacado, digamos que es un buen conductor de electrolitos para el cuerpo. Claro. Y ayuda muchísimo a recuperar todos los minerales del cuerpo. Mira, si tú te das cuenta, nos recomiendan aguas de baja mineralización. Sí, me he dado cuenta. Además nos recomiendan aguas embotelladas. Y yo, al menos, tengo un amigo que nos gustan mucho los sistemas nos gustaba mucho el agua, y hemos estado estudiando los pHs de aguas embotelladas, y el 98% de las principales marcas comerciales no llegan al pH mínimo, que tendría que ser un 7. Todas son aguas ácidas, es decir, con pHs por debajo del 7. Entonces, la enfermedad se desarrolla en sistemas ácidos. Cuando nuestro organismo está ácido, está en enfermedad. Y tomamos pHs de aguas embotelladas que en Alemania y en otros países no estarían autorizados, porque de hecho en los Emiratos Árabes, recuerdo una vez que me mandó un amigo, sabiendo que esto de las aguas me encanta, pues subió en unas líneas aéreas que tenía una carta de aguas, y en la carta de aguas pues tendría como 7 o 8 marcas de agua que les daba la línea aérea en primera clase opción a pedir. Pues te puedes creer que todas marcaban qué pHs tenían para que el consumidor tuviera claro qué pHs había. Entonces, a nosotros no estamos tomando atención de los pHs que tienen el agua, estamos tomando muchas veces, ingiriendo aguas por debajo de 7, que estarían prohibidas. En Alemania estaría prohibido, todas las aguas embotelladas tienen que tener como mínimo un pH de 7, y a veces cuando nos ponemos en la disyuntiva de si agua del grifo o agua embotellada, el agua del grifo, si se pasa por algún sistema de filtración, sí que tiene que venir con un pH 7. Entonces, si le pasas por el sistema de filtración para poderle quitar los microplásticos y, bueno, otros componentes químicos que añaden al agua, pues es mejor beber agua del grifo que agua embotellada, que aparte es un agua estancada, es un agua muerta, no tiene energía, no está viva, y tiene pHs por debajo del 7. Claro. Entonces, ¿cómo se debería tomar el agua, Natalia? Si no podemos tomarla embotellada. También del grifo tiene muchos metales, ¿no? Claro, el grifo tiene muchos metales. A ver, yo tengo un sistema japonés para que el agua del grifo pase por un sistema de filtrado, quite toda la parte de los metales pesados, por el filtro de alta tecnología, quite los metales pesados, quite los microplásticos, y yo puedo elegir qué pH en función de lo que quiera elegir en el agua que yo tome. Pero bueno, yo no voy a decir que la gente compre esos sistemas japoneses de agua. Lo mejor que puede hacer casi es tomar agua del mar, agua de grifo, y que busque un sistema de filtrado, y que dar una receta única ahora es un pelín peligroso, porque hay que ver las características de la persona. Hay que ver qué tipo de gramaje, de proporción de gramos de sal, agua está tomando, para que además tengan sales minerales el agua que toma. Porque en realidad nos dicen, no, es que la creencia generalizada, el 70-80% de nuestro organismo es agua. Es mentira, es líquido, pero no es agua. Si yo ahora mismo cojo una jeringuilla y yo extraigo un líquido que se llama sangre, pero no extraigo agua. Entonces, entre que nos han quitado la sal, nos han incrementado el agua pero sin sales minerales,
de baja mineralización, nos han quitado las grasas naturales. Se está pues, acidificando, ¿no? El cuerpo. Estamos acidificando. El pH. Claro, estamos estropeando. Ya te he dicho, para mí, las dos columnas principales del cuerpo son la bioelectricidad y la parte bioquímica. La parte bioquímica es el equilibrio entre ácido-base, ¿vale? Ácido-base. Y la parte de la bioelectricidad entre agua y sales, por reducirlo mucho. Si yo te incremento el agua sin sal, ya te estoy rompiendo el equilibrio bioeléctrico. Si te quito la sal, ya te estoy rompiendo tu equilibrio hidroeléctrico y te estoy rompiendo lo que se llama tu detección natural, que es saber cuándo tienes sed. Es que hay mucha gente y yo he sido, y todavía estoy en el proceso porque es el último conocimiento que he ido adquiriendo, de las personas que bebía agua solo porque había que beber de 2 a 3 litros en recomendación, sin tener en cuenta si yo tenía sed o no. Imagínate tú a un perro, oblígale a beber agua sin sed. O a un niño pequeño. Claro. Un niño pequeño que todavía tiene de manera innata y natural, sabe cuándo pedir agua y cuándo no. Nos rompemos nosotros mismos el mecanismo que tenemos de saber cuándo beber agua o no. Ahora casi pues yo te diría que el 85% de las personas tenemos roto ese factor que nos ayudaba a nosotros a detectar cuándo teníamos que beber y cuándo no. Porque la gente está continuamente, y imagínate tú, además, los deportistas que se están hidratando todo el día, muchas veces con famosas bebidas funcionales que son ácidas, porque yo he estado analizando, voy a decirlo, un Aquarius, y se están envenenando. Pues sí, totalmente. Y Natalia, dentro de lo que todo de lo que tú haces, sí, tú lo llevas, digamos, a nivel profesional y eso, tú tienes un negocio. Sí, ¿no? Yo he tenido negocios de hostelería que no tenían tanto que ver con la terapia, pero ahora me queda el último ya, que lo estoy traspasando porque me quiero dedicar más en pleno a conocer, a ser un exponente, a ser un referente, tanto porque yo he descubierto que dentro siempre he tenido sobrepeso, he hecho muchísimas cosas, ninguna me ha funcionado, ¿vale? Porque la causa real la estoy encontrando ahora, es ese déficit de bioelectricidad. Y ahora mismo yo soy consciente de que tengo muchísima agua tóxica acumulada en el cuerpo, ¿vale? De hecho, la celulitis no es grasa, ¿vale? La celulitis es agua, sí, exactamente. Agua tóxica, ¿vale? Entonces, ahora que he descubierto este conocimiento, estoy, pues con un proceso en los próximos meses de querer sacar toda esa agua tóxica, porque yo he sido una grandísima bebedora de agua. Eso puede ser una acidificación de esa zona del cuerpo. Claro. Entonces, yo ahora estoy con un proceso que en los próximos meses quiero quitar de mi propio cuerpo esa agua tóxica que he acumulado, que gracias a Dios a mí no, esta agua tóxica se me ha acumulado en los muslos, en el culillo, pero no se me ha ido a la cabeza, ¿no? Porque hay gente que se le va para la cabeza y empieza a tener problemas hiponatremias y cosas así. Entonces yo doy las gracias de que se me haya acumulado en zonas donde no son principales para el cuerpo. Entonces voy a pasar por un proceso de eliminación de ese agua que conserva el organismo, que es un exceso, y luego me pondré a difundir más este conocimiento, porque necesitamos ser conscientes. Sí. De hecho, yo cuando lo hablo con algunos médicos les dejo alucinados, porque claro, cuando tú les empiezas a hacer razonar, empiezan a caer. Quiero decir, empiezan a darse cuenta, ¿vale? Sí. Entonces, este conocimiento hay que empezar a difundirlo, pero para ello primero tengo que experimentarlo bien. A mí no me gusta recomendar nada que yo no haya experimentado. Exacto. Y documentarme de manera adecuada para poder difundirlo. Y tú tienes, bueno, aparte de la hostelería, eso tiene, ¿lleva esto a nivel profesional? ¿Las terapias?
Sí, claro, claro. Lo que pasa es que utilizo otro tipo de herramientas. Yo he hecho psicotarología, por ejemplo, utilizo el tarot como una manera de trabajo personal, he estudiado astrología, registros acásicos, he hecho varios niveles de Reiki de distintas formaciones. No, tengo múltiples herramientas, ¿vale? Que en función de la necesidad de la persona, tengo máster en coaching, metodologías didácticas, bueno, herramientas, Claro, ¿vale? y algo. Que en función de la necesidad de la persona, pues aplico una o aplico otra cuando vienen. Sobre todo a mí me gusta aportar claridad, entender los procesos, por qué están viviendo y encontrar... muchas veces, para mí hay dos tipos de problemas que tenemos en la vida. Uno son, bueno, no voy a decir los problemas, voy a decir los retos. Retos que son circunstanciales o retos que son estructurales. Los circunstanciales, como digo, pues se pueden relativamente solucionar. Es como si, igual que en el móvil tenemos el Apple Store que nos permite instalar y desinstalar programas con relativa facilidad, cuando son circunstancias cuando son circunstanciales, con esta facilidad como instalar y desinstalar se pueden hacer. Pero cuando nos encontramos ante retos estructurales, donde hay que formatear todo el disco duro de una persona, pues ahí ya no vale, no tenemos esa aplicación que nos permite de manera tan sencilla. Tenemos que hacer una programación consciente, y para hacer una programación consciente no nos vale un taller, no nos vale una formación, no nos vale una charla, nos vale un entrenamiento, porque el entrenamiento es como cuando aprendemos a nadar, a hablar, a conducir, práctica reiterada para poder instalar una nueva respuesta automática en nuestro día a día ante ciertas circunstancias de la vida. Pues sí. ¿Me he explicado bien? Sí, perfectamente. Vale. ¿Había algún caso que te haya tocado alguna persona más impactante que hayas vivido, que te hayas quedado, que tú no te lo esperabas, lo que había pasado? ¿Alguna persona que haya cambiado de alguna forma su vida, ¿no? Que se haya transformado? ¿Alguna persona con alguna enfermedad que se haya sanado? Vale. Casos de transformación he vivido muchos, ¿vale? Sobre todo de maneras de afrontar la vida. A mí me gusta trabajar mucho con la parte mental, mucho con la parte psicológica. Indudablemente, cuando tú ayudas a una persona a cambiar la mente y la emoción, empieza una transformación en el cuerpo también. Uno de los impactos más grandes que últimamente he vivido, pues estábamos haciendo, a mí me gusta hacer, yo creo que en grupo, las cosas, la energía grupal, igual que por ejemplo podemos ir a un gimnasio, donde ese ambiente, donde están preparadas esas máquinas, nos ayudan a podernos entrenar físicamente. A mí me gusta también generar esos espacios con esas máquinas, entre comillas, para trabajar nuestra mente y nuestra emoción, que luego ayudan a la colaboración del cuerpo físico. Y hace poco, pues en un desayuno de psicotarología, donde nos reunimos varias personas y vamos haciendo pues un trabajo terapéutico con bueno, en este caso con la herramienta del tarot mezclado con otras cosas, pues salía que conseguimos que una persona que tenía 42 años, pues en una hora escasa, sí, la manera de pensar y de sentir, de cómo percibía a su padre, pues se transformara por completo. Le cambió a ella hasta la mirada, porque tuvo un cambio en el programa de percepción. Y luego, bueno, pues ocurrieron cosas impactantes, como que en esa misma sesión además estaban la hermana y estaba la madre, recibieron la llamada de que el padre había fallecido porque ella ya había solucionado en su energía todo el aprendizaje que le traía el padre. Entonces, cuando a veces alguien se pone a nuestro servicio, pues esa persona ya se marcha porque el servicio ha terminado. Entonces, aunque lo he contado de una manera muy resumida, fue muy impactante
a lo mejor no he sido lo suficientemente específica porque hay datos personales que tendría que añadir a la historia. Sí, no te preocupes. Para a lo mejor un mayor entendimiento, pero bueno, lo dejamos un poco así que la gente se imagine, que le dé un poquitín vueltas al coco. Nos quedamos con la conclusión de que cuando una persona cambia su percepción de sentir y su percepción mental, tiene un cambio físico, que en este caso era visible en la mirada, tendrá un cambio físico en ciertos padecimientos que ella tenía, porque tenía dolores continuados, diarios, que venían de ese dolor mental y emocional, que en las próximas semanas tendrá lo que llamamos crisis sanativa y se recuperará, y que además sirvió para poder ver cómo, en cuanto nosotros hacemos ese cambio, las personas que se ponen a nuestro servicio, en este caso el alma del padre que se puso al servicio de ella, en cuanto ella cogió el aprendizaje, el padre ya dijo, ya no hago nada aquí, me marcho, y ya yo descanso, y ella ya ha cogido el conocimiento con el que yo me comprometí. Nosotros normalmente somos almas que pactamos el bajar a la tierra para vivir y experimentar ciertas lecciones, todas encaminadas a evolucionar en amor. Pues sí. Y algo que ya no, digamos, externo, algo tuyo que te impactó, que te transformó, ¿no? Algo que te detonó, que tú dijiste, ¡puf! Bueno, mira, yo nací desde chiquitita, por ejemplo, he tenido varices, ¿vale? Cosa que no es normal en una niña. Sí. ¿Vale? Entonces, varices en las piernas muy marcadas, sobre todo recuerdo una en el muslo izquierdo marcadísima, pero marcadísima a niveles de que mi padre, yo tenía 11 años o así, yo nací en Segovia y me llevaban a Valladolid, que era donde había un médico que me esclerosaba las varices, porque no era normal que una niña con 11 años tuviera varices, ¿no? Entonces me las esclerosaban, me hice las esclerosé, hice TRVs, hice medias de comprensión, hice un montón de cosas, excepto, no sé por qué, era mi sentir, no quería que tú sabes que las operan, ¿vale? Sí. Que en realidad es como que te las cortan y te quitan, ¿no? Entonces, uno de los conocimientos y de los trabajos que yo hice conmigo misma me provocó una tromboflebitis. Estuve bastante fastidiada con la tromboflebitis, pero cuando yo fui al médico ya había pasado la tromboflebitis, y fue curioso porque ese trabajo, además me enchufaba casi todos los días en la máquina de las ondas escalares, pues provocó que el trabajo que hice a nivel de conciencia, a nivel mental, a nivel emocional, más la máquina de energía escalar, provocó que yo tuviera una tromboflebitis, pero no como enfermedad, sino como resolución del conflicto de lo que había dentro de mí. Pues esa variz, que era espantosa, Jesús, se me quitó. Y el médico alucinaba, porque la tromboflebitis vino a vaciar esa sangre estancada que había en esa área de mi cuerpo, claro, porque yo había resuelto el conflicto. Y entonces el médico, cuando ya había pasado todo el proceso, porque fue la época, recuerdo perfectamente, que fue en el año 21, ¿vale? Cuando estaban con todo de los PCRs, el COVID, etcétera, y yo no quería ir en ese momento porque no creía en la manera en la que estaba resolviendo el sistema lo que estaba ocurriendo, o pues no quería ir por los centros sanitarios. Claro. Entonces lo padecí en casa, lo viví en casa, pasé el proceso, y cuando ya fui al especialista no se lo podía creer. ¿Pero qué has hecho? Claro, explicarle a una persona que me había trabajado en diversos modos y que había conseguido algo tan dificultoso como esta variz que me llevaba acompañando desde los 11 años, que ya no la tengo, pues imagínate tú, cuando uno trabaja desde la conciencia ciertos programas, claro, y trabaja además con elementos que están a favor del cuerpo físico, del cuerpo energético, Claro. Para mí fue fascinante. Sí, la verdad es que es fascinante, ¿no? Cuando te das cuenta de que
algo que tenemos, ¿no? Somatizado en el cuerpo de alguna forma, tiene que ver con un conflicto interno de nosotros. Claro, Es que al final claro. es muy fascinante, ¿no? Sí. Y claro, cuando tú te empiezas a dar cuenta de eso, tu chip, ¿no? Tu programación cambia totalmente, ¿no? Y vas viendo cómo de esa forma, trabajando de esa forma, te recuperas muchísimo más rápido todo, ¿no? Muchísimo Te va, más rápido, mucho más claro, rápido. no estamos diciendo aquí que dejemos a un lado, ¿no? La medicina convencional, No, obviamente, no, 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 no. está ahí para usarla, yo siempre lo digo, pero para complementarla también con estas cosas, o al menos tener la decisión de elegir qué queremos hacer. Claro, a ver, la medicina, yo estoy a favor Sí, yo también, sobre totalmente. todo en momentos que son de urgencia. O sea, Totalmente cuando de hay una acuerdo. urgencia, has tenido un accidente, un traumatismo, o sea, la medicina Una es solución, maravillosísima, claro, ¿vale? Maravillosísima. Ahora, ¿a qué no estoy a favor? Que realmente no soluciona la causa, que nos cronifica claro, hay el veces que estás padecimiento limitada. muchas veces y que nos infantiliza, porque a veces tomamos, yo qué sé, cuando la gente toma porque le sienta mal la comida y se toma es que no me acuerdo cómo se llaman ese tipo de pastillas, un omeprazol, no, omeprazol es para Omeprazol, otra cosa. oprazolam, ¿Cómo? ¿El qué? Omeprazol, oprazolam, Sí, lorazepam. Sí, para cuando tienes acidez estomacal y lo pasas muy mal, ¿vale? Almax puede ser, no sé, yo es que no El entiendo. Almas. Sí, Pues, ¿no? por ejemplo, tomas el Almas, ¿no? Y tú ya te acostumbras a tomar el Almas. Mm. Y entonces la persona te receta, tómese Almas o el sustitutivo del Almas. Pero, cocholis, esta persona a lo mejor no puede digerir porque en ese momento tiene un conflicto con la familia importante que debería de hacer por resolver ese conflicto, al menos internamente, ¿no? Porque nosotros no tenemos poder con lo de fuera y entonces dejaría de tomar el Almas o debería de observar en qué momentos su cuerpo le pide el Almas porque hay a lo mejor algún tipo de producto, de alimento que toma o que ingiere que le está produciendo y tomar. Yo creo que lo que nos falta también es responsabilidad sobre nuestra salud. Hemos entregado nuestro poder afuera. Totalmente. Vale, y entonces la Estamos medicina dependiendo convencional, claro, la medicina no me gusta cuando deja a las personas cronificadas en la ingesta de fármacos. Ahí no me gusta. Vale, también entiendo que los médicos no tienen tiempo para poder resolver. A mí me encanta un médico como Mario Puig y me encanta cuando dice que muchos de los conflictos, el médico lo que debería de ser es un gran conversador para que la persona pudiera de alguna manera descargarse. Me encanta cuando se ejerce la medicina desde la parte de la humanidad y el humor, pero cuando tú tienes cuotas de 5 o 10 minutos para pasar consulta, es que, ¿qué puedes hacer? Claro, totalmente de acuerdo. ¿Hacia dónde Demasiado crees que va? hacen muchos de ellos sometidos a mucha presión, sometidos a protocolos, sometidos a sistemas que van muchas veces en contra de la propia salud. Sí, claro, yo creo que al final el problema viene más de arriba. No, bueno, claro, no por viene más de supuesto. arriba. ¿Sabes? Claro, viene impuesto desde arriba, desde eso que genera y que hace que la salud sea una máquina de dinero. Máquina de dinero. Totalmente. ¿Hacia dónde crees que va este mundo de las terapias energéticas hoy día? ¿Crees que en algún momento va a ser considerado normal? Yo creo que ya está siendo considerado normal por un montón de gente que, como no encuentra una verdadera solución o resolución definitiva a lo que tiene, ¿vale? Porque si funcionara, lo que llamamos alternativo no existiría, porque ya lo que llamas oficial estaría haciendo su función. Lo que llamamos alternativos es porque el oficial, desde luego, en muchos casos no está resolviendo. Y yo creo que cada vez más gente pues está más abierta. Entonces, para mí ya es otra vía de salud. Además de salud, en parte donde la gente se hace más responsable. Oye,
tengo que ser más responsable de dónde vivo, de qué hago, con quién me relaciono, qué ingiero, qué hábitos tengo. Y todo para mí que vaya encaminado a la responsabilidad individual y a la libertad individual, para mí es una opción buenísima. Y claro que dejaremos de vivirlo esto en España, es un poco más alternativo, pero ya sabemos que en otros países de Europa se receta homeopatía también como una manera de ayudar a la persona. Exactamente. Sí. Así que lo alternativo tiene muchos visos, porque los propios médicos también se están dando cuenta de que hay algo que no funciona. Está claro. Natalia, para terminar este podcast, ¿qué mensaje le daría a una persona que está viendo esto? Mira dentro de ti, ¿vale? ¿Cómo se llama este podcast? Cuando ves que algo no cuadra, que se ve como estancada, que ve que necesita como otra vía, pero no se atreve a dar el paso, ¿no? Que necesita como otra visión diferente, pero no se la dan. Bueno, pues yo le digo, mientras sigas haciendo lo mismo vas a obtener el mismo resultado, porque eso ya es altamente conocido, y que se dé una oportunidad que por probar nunca le va a hacer mal, va a descubrir otra manera de hacer, y que a lo mejor esa manera nueva de hacer le lleva a otro camino, que a veces no es ni siquiera el camino de resolución definitivo para esa persona, pero sí que le abre la mente. Está claro que si sigues haciendo lo mismo vas a obtener el mismo resultado, y que te abras a mirar la vida y a mirar otro tipo de conocimiento, que muchas veces este tipo nuevo de mirar la vida y de conocimiento viene de gente del entorno que tiene una credibilidad para nosotros. Yo creo que la vida es experimentar, y que por experimentar caminos nuevos para saber si sí o si no, yo creo que tenemos que hablar desde la experiencia. En ocasiones yo me pongo a hablar con amigos que son como muy cartesianos, y por ejemplo la astrología, que yo tengo un conocimiento, ojalá fuera una gran astróloga, pero yo tengo un conocimiento que está por encima de la gran mayoría, y se pone a discutir conmigo astrología, y yo le digo, si es que no puedo hablar contigo. Digo, porque tú hablas bajo una creencia de algo, de una fuente que ni conoces, y yo hablo bajo la experiencia. Entonces, ¿cómo podemos compartir cuando no partimos desde la misma base? Y yo te digo, por favor, experimente, y desde la experiencia ya podemos empezar a hablar. Entonces, yo insto a la gente a que si lo que está haciendo hasta el momento no le funciona, que abra los caminos y que se abra a experiencias nuevas. Pues sí. Pues nada, Natalia, muchísimas gracias. Pues nada, Jesús, a ti ha sido un placer. Te deseo que sigas por este camino tan bonito de, con tu trabajo y tu esfuerzo, ayudar a que la gente tenga conocimientos y pequeñas, a veces una frase, una palabra. A mí en su momento fue una frase y una palabra de alguien que estaba haciendo un servicio tan bello como el tuyo, el que me abrió el mundo de las ondas escalares, y ahora ya, pues fíjate tú, hablando de bioelectricidad, que ojalá pues la vida me siga formando y me siga trayendo el conocimiento que viene a través de podcasts como el tuyo, para a su vez seguir ayudando y que la gente tome conciencia de lo importante que es que nuestra bioelectricidad funcione. Eso es. Como tú bien has dicho, tú empezaste por la máquina bioescalar. Todo el mundo necesitamos como esa pequeña puertecita que nos abra para que nos lleve a un mundo de infinidad de posibilidades, ¿no? O al menos de aumentarlas, esas posibilidades. Todo el mundo empezamos con eso, con esa pequeña puertecita, ¿no? Yo pienso que la mayoría de los que estamos aquí hemos empezado con un... por decirlo de manera vulgar, ¿no? Con un batacazo de la vida, ¿no? Con dolor, ¿no? Porque no teníamos salida, y al final pues esa pequeña puertecita nos descubrió ese horizonte, y al final pues nos ha cambiado la vida totalmente, ¿no?
Pues bueno, Natalia, dejaré aquí en la descripción de este vídeo el contacto de Natalia para quien quiera ponerse en contacto con ella para sus sesiones o para charlar con ella de lo que ella puede aportar a vosotros. Y nada, Natalia, nos vemos en el próximo. Un placer, Jesús, y un placer a todos los que nos escuchan. Venga.